del organismo judicial y que me hagan favor de descargar lo relativo a los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, para que lo tengan a la mano. Repito, Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El compañero Polanco está presente. Sí, buenas tardes. Buenas noches, Jorge. Gusto en saludarlo. Gracias, igualmente. Vamos para irnos conociendo, ¿verdad, compañeros? De alguna manera necesito que tengan a la vista sus anotaciones. El procedimiento de siempre es hacer la retroalimentación previa, ¿verdad? Para que hagamos esa verificación de los temas que conocimos en la última ocasión. ¿Tiene a la vista sus anotaciones, Jorge? Actualmente no. 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 Pero, a ver, voluntarios, compañeros, ¿quién tiene a la vista sus anotaciones? Para tener certeza de que tengan la información, y si no, yo lo vuelvo a repetir y les doy la definición. Recordemos que en las últimas ocasiones, pues verificamos la definición general de lo que es el derecho internacional público, sus denominaciones, también verificamos lo relativo a las incidencias en cuanto a los preceptos internacionales, relativo al jus civile, jus gentium, también el jus cogens en su momento. Verificamos los diferentes pasajes, ¿verdad? Repasándolo el tema de la antigua Grecia, el Imperio Sacro Romano, el tema de el Tratado de Versalles, como la paz firmada en San Francisco, todas las incidencias que si quieren de alguna manera para ir ordenadamente, vamos a verificar, solo para que lo tengan en cuenta. Definiciones, denominaciones, a quiénes aplica, disciplinas jurídicas, disciplinas no jurídicas, denominaciones del derecho, los preceptos que les acabo de indicar, Grecia, Roma, Westfalia, Paz de Viena, Paz de Versalles, Paz de San Francisco, hasta llegar al derecho nacional y derecho internacional. Si ustedes podrán recordar que de alguna manera cuando nosotros verificamos ese tema era relativo a las escuelas que dieron origen al derecho internacional público. Si usted se recordará, Jorge, lo relativo a la escuela dualista y a la escuela monista. En ese sentido, compañeros, haciendo pues esa situación, yo lo que quería que verificaran era de que en un momento determinado la escuela dualista verificaba que el derecho interno y el derecho internacional son dos sistemas diferentes, es decir, que existe multiplicidad en cuanto a estados, individuos, fuentes del derecho, como las normas internacionales que obligan a los individuos que se encuentran dentro de un estado determinado, en contraposición al sistema o escuela monista, que es el derecho interno, tanto como el derecho interno como el derecho internacional, es todo parte de un mismo sistema jurídico. Yo de alguna manera les ponía de ejemplo que en países latinoamericanos principalmente es el sistema que se utiliza. Si de alguna manera para algunos juristas
exégetas o intérpretes, la pirámide de Hans Kelsen, pues para unos ya está pues un poco desfasada y para otros está vigente, como es mi caso, ¿verdad? De alguna manera yo les comentaba que hay diferentes análisis de esa teoría de este autor vienés. De alguna manera, desde el curso de teoría general del proceso, verificamos cómo se desempeña la jerarquía normativa, pero de alguna manera, de conformidad al pasar del tiempo, hemos visto y hemos agregado diferentes situaciones en cuanto al derecho al bloque de constitucionalidad y al bloque de convencionalidad. De alguna manera es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque eh, se ha dado, ¿verdad? La situación pues un poco incómoda de que algunos juristas, autoridades, ¿verdad? Se les pregunta sobre el tema, pero la respuesta que dan en una ocasión, recuerdo a una persona que dio una situación bastante ambigua y absurda, ¿verdad? Es algo que tenemos que evitar. Y de alguna manera tenemos que tener ese acercamiento bastante cómodo, agradable al momento de entenderlo de una forma general para llegar a lo particular. De esa cuenta, pues yo sí les pido disculpas si en un momento determinado, pues soy un poco básico al momento de expresarles más o menos cómo funciona esa situación. Por ejemplo, hablando constitucionalmente, empezando pues por la teoría monista, ¿verdad? Tenemos que partir por la jerarquía normativa, como les comentaba. De alguna forma, es importante que tomemos en cuenta que nuestra Constitución pues tiene una alta carga filosófica y por lo tanto tiene sus principios axiológicos, procedimentales, de carácter nacional como de internacional. Por eso, de alguna forma, en una prima fase o en un primer momento, les comentaba el tema del preámbulo de la Constitución. Allí, básicamente, partimos de la pregunta que hizo el compañero la última vez, que me pareció bien interesante. Me decía, licenciado, mire, y entonces las normas internacionales están por encima de la Constitución. Y yo me recuerdo haberle explicado, ¿no? Pero lo vamos a hacer un poquito más despacio, ¿verdad? Teniendo que tenemos tiempo. Recordemos que de alguna manera el derecho constitucional y derivado a la organización normativa en cuanto a la dogmática, la parte orgánica o sistemática, llegando hasta la parte de la praxis o pragmática, cada una tiene su argumento y su función. Y de esa cuenta, cuando hablamos del derecho internacional público, tenemos que pasar obligatoriamente, previo a eso, a hablar del derecho nacional. Recordemos que la Constitución Política de la República nace por el poder constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. El fin de esta es la creación normativa de carácter constitucional, no solo hablando de la Carta Magna, sino que también nos referimos a las primas hermanas que les comentaba, que son las leyes de rango constitucional. De esa cuenta, teniendo el parámetro del bloque de constitucionalidad en su conjunto, ¿verdad? De cómo se conforma, ya podemos hablar de un bloque de convencionalidad, tratados y convenios aceptados y ratificados por el Estado guatemalteco. Pero tenemos que tener el sumo cuidado, como lo vamos a verificar en el transcurso del curso, de que el artículo 46 que les comentaba, o sea, haciendo la retroalimentación sobre la preeminencia de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que son aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Palabras más, palabras menos. No me sé de memoria el artículo, pero en ese sentido va. La situación está de que en materia de derechos humanos va a tener preeminencia sobre el derecho interno, es decir, de las normas ordinarias para abajo. Recordemos que nosotros somos defensores de la Constitución. De hecho, hay un libro que es obligatorio, ¿verdad? Cuando se estudia el derecho constitucional y el curso de derecho procesal constitucional. ¿Se recordarán cómo se llama ese libro? ¿El catecismo constitucional, licenciado? También, ese es importante. Yo me refería a la defensa de la Constitución. Básicamente nos enseña que la Constitución es un arnés de seguridad que en un momento determinado sirve como protección hacia la protección de los derechos que le corresponden, no solo a las personas que son los nacionales, ¿verdad? Sino que a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Básicamente, recordemos que tenemos antecedentes de reformas constitucionales. La única que existió fue la del año de 1993, producto del gobierno de Serrano Elías, donde básicamente se hicieron reformas al sector justicia. Dígase el tema de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al modelo de selección o elección y la cantidad de magistrados, como también la creación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Entonces, únicamente en esos aspectos la Constitución pues ha variado o ha cambiado. Pero antecedentes recientes, una reforma constitucional fallida en el año 2016 que les comentaba. De alguna manera, nosotros como guatemaltecos y principalmente los abogados, tenemos esa responsabilidad de ser defensores de la Constitución. ¿Por qué? Porque un estadounidense, un colombiano, un argentino no va a saber cuáles son mis necesidades, cuáles son las problemáticas, sin ir tan lejos, compañeros. De alguna manera, yo he tenido la fortuna de ser profesor en diferentes centros universitarios, tanto como el CUNOC, CUNORI y el CUNSUR. Cada ciudad tiene sus problemas en específico, sus bemoles, sus dificultades, y no digamos un estado. Por eso mismo, el guatemalteco única y exclusivamente debe de decidir sobre el orden constitucional. Nada más. La autodeterminación de los pueblos es importante. Recordemos que nuestra sociedad pues ha evolucionado. Tenemos nuestra percepción de ver el mundo, ¿verdad? Siempre pues regulado bajo los cánones y normas que la norma constitucional y sus derivados pues establecen. Y también, de alguna manera, conservar el tema de los derechos humanos. Recuérdense que ahí en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece un principio de igualdad. Y si ustedes se recordarán, hay un principio aristotélico bastante importante, que es dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Podría sonar contradictorio en un momento determinado, pero de alguna forma la Constitución Política de la República, derivado de la evolución, si hablamos de la época reciente, desde el año de 1956, pasando por el año de 1945, 1956, 1965, a la fecha, ¿verdad? 1985, una constitución bastante rígida, longeva, ¿verdad? Garantista, que es lo más importante. Al analizar diferentes constituciones, ¿verdad? La guatemalteca, que es la primordial, pues es una constitución bastante completa, a pesar
de que ya tiene sus años encima. Es importante que tengamos en cuenta esa situación teniéndolo en mente, ¿verdad? Para hacer un análisis del derecho nacional frente al derecho internacional. Por eso mismo, partiendo de que la teoría monista, al entender en su unicidad el derecho interno como el derecho internacional, es importante la buena práctica legislativa de los señores congresistas. Por eso, de alguna manera, es importante, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos, que la vamos a conocer en breve nuevamente, ¿verdad? Los designados, electos por la población, tienen el deber, ¿verdad?, de llevar a cabo las buenas prácticas en cuanto a la creación normativa. Por eso mismo les daba el ejemplo de FEWA en la última ocasión, el tema de la telefonía también, ¿verdad? Que pasó a ser claro auditivo, pero me centro en eso, ¿verdad? Y no solo ese ejemplo hay más, que de alguna manera al no verificar el contenido de los tratados y convenios internacionales que se aceptan y ratifican, tienen un choque. Hay un choque normativo en cuanto a las normas que en un momento determinado se pactan, ¿verdad?, entre estados y las empresas transnacionales. Pero si en un momento determinado no se respeta los parámetros que el legislador debe tomar en cuenta al momento de la calificación antes de aceptar y ratificar un tratado o convenio, el perjudicado no va a ser él o los 160 diputados de la 10ª legislatura que están actualmente. El afectado va a ser la población guatemalteca, su descendencia y la descendencia de esta. Son gastos millonarios que tiene que asumir el Estado y que pues básicamente debe de cubrir. Yo me recuerdo que de alguna mente nos fuimos a la literal L, donde dice aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, uno, afecten a las leyes vigentes para la que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. Cuando afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política centroamericana, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminada y demás, ¿verdad? Entonces, empezando por el principio de que los señores diputados están para servir y no para servirse, ¿verdad? Eso, el Congreso no es un juguete, a eso es lo que quiero llegar. Y de esa cuenta tenemos que tomar en consideración esas dos figuras, ¿verdad? De las escuelas del derecho internacional. Una que hace la separación entre el derecho interno y el derecho internacional, que es la dualista, y la que trabaja en su conjunto, que es la teoría monista, ¿verdad? Mono es uno, único. Entonces, yo sí les rogaría, compañeros, que son artículos bastante concretos, que los anoten. Ténganlos ahí. Yo no les voy a preguntar de memoria o como hacían conmigo, ¿verdad? Recuerdo un profesor que me dejaba la línea ahí para que yo le completara tal cual el artículo. Si les puedo decir, pues aprendí, sí, en la práctica y porque fui dedicado, pero de memoria no me sirve. Yo lo que quiero es de que lo vayamos analizando y que principalmente usted se sienta
cómodo con esa retroalimentación. Entiendo que por el horario es pesado, pero hagamos el esfuerzo extra para terminar el curso. Vaya, entonces seguimos con esa situación. Fuentes del derecho nacional y fuentes del derecho internacional. De alguna manera, compañeros, cuando hablamos de la fuente del derecho nacional, recordemos que principalmente cuáles van a ser la ley, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Esto dónde lo encontramos, compañera Amalia Fuentes? Regulado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. En un momento le digo. Sin pena. ¿O alguien, compañeros? Las En el fuentes del artículo 2 de la ley del organismo judicial. Excelente. ¿Quién me habló ahí? Jocelyn García. Reina, buenas noches. Hágame favor de tomarle el nombre a Jocelyn García. Gracias, muy amable, Reina. Gracias por el apoyo ahí al estar presente. Participemos, compañeros. Solo lo que les voy a pedir es de que levanten la mano. Estos temas ya ustedes ya lo han conocido. Solo le vamos a ir agregando el tema internacional. Precisamente, como dice la compañera Jocelyn, se encuentra regulado en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, decreto número 2-89 del Congreso de la República. Jocelyn, Ordena, licenciado. ¿sería tan amable de leerme el artículo 2 que me estaba mencionando? Con mucho gusto. Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Vaya. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho nacional? Uno, la ley. Ese conjunto de normas que regulan el comportamiento de una persona que se encuentra dentro de un estado determinado. Recordemos que en la parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la segunda parte, establece todo lo relativo a la administración de un Estado. Tenemos tres poderes, tres organismos. Un organismo ejecutivo que administra el Estado, ¿verdad? A través de la presidencia, vicepresidencia, direcciones y demás. Ministerios, ¿verdad? Y elecciones. El organismo judicial encargado de la administración de justicia a través de su jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Desde los juzgados de paz, de primera instancia, de ejecución, las salas de la Corte de Apelaciones, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, a través de sus tres cámaras, Cámara Civil, Penal y de Amparo y Antejuicio. Y las de jurisdicción privativa, que por favor no se vayan a confundir, es la Corte de Constitucionalidad. Pero, ¿quiénes son los encargados de crear, modificar y ratificar una norma? El Congreso de la República de Guatemala. La ley. La jurisprudencia, básicamente, son esos fallos contestes o en el mismo sentido generados o dictados por la Corte de Constitucionalidad, la llamada doctrina legal en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Quién tiene a la vista la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en el artículo 43? Que me pueda apoyar con la lectura. Artículo 43, doctrina legal. Es correcto, por favor. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos conteste de la misma Corte.
Sí, ahí estamos bien, Jocelyn. Eso es jurisprudencia. Y la costumbre son esos actos reiterados que en un momento determinado se deben de respetar, que se vuelven una costumbre, pero sin cruzar la delgada línea de lo legal. Recordemos que se respeta la costumbre en nuestro país, atendiendo a que contamos con diferentes grupos originarios, étnicos, ¿verdad? Que de alguna manera, por medio de ese principio de igualdad en el artículo 4, pues considera su tutela y protección. Además, es importante, ¿verdad, compañeros, que en un momento determinado analicemos que si bien es cierto, tenemos tres fuentes del derecho, estos se complementan con la interpretación de la ley. La interpretación de la ley es bastante importante. Por eso mismo, si ustedes han escuchado en algunos simposios, conversatorios o mesas redondas, ya cuando la conversación es un poco más técnica, académica, ¿verdad? Establecen la terminología hermeneuta o exégeta. El hermeneuta o exégeta es el intérprete de la norma. Entonces, usted básicamente lo que tiene que ser, ya cuando primeramente Dios logre el objetivo que es graduarse, colegiarse y juramentarse en la Corte Suprema de Justicia, ser un intérprete, un exégeta, un estudioso de la ley. Entonces, para interpretar no se hace a la ligera o porque sí, sino que la ley establece las formas de interpretación. Estas formas de interpretación son muy importantes, dado que el juzgador y las partes procesales al momento de las justas judiciales y las batallas forenses que se llevan a cabo en un juzgado del orden jurisdiccional, ¿verdad? Porque también existe el deontológico, que es el Tribunal de Honor, tienen que resolver, tienen que llegar a un punto, dictar una resolución. Recordemos que las resoluciones son tres, ¿verdad? Los autos, decretos y las sentencias. Entonces, el jurista, independientemente qué rol desempeñe en un proceso jurisdiccional, tiene que interpretar y resolver. Entonces, Jocelyn, le voy a pedir el favor de que me lea el artículo 10 y disculpe si la voy a ir parando o frenando, ¿verdad? Para irles explicando cada una de las partes. Muy bien, licenciado. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el Ahí sentido está. profundo. Conforme a su texto, o sea, una interpretación gramatical de lo que usted pues está interpretando. Y esto pues básicamente tiene su parámetro establecido en el artículo 11, que básicamente el idioma oficial es el español y las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, si usted tiene duda en un concepto, precepto o acepción, tiene que acudir a no cualquier diccionario de la Real Academia Española. Ahorita vamos por la 13ª edición, que tiene la particularidad que esta únicamente se publicó en modo que no es física, sino que en modo digital. Entonces, interpretación gramatical en cuanto a su texto. Vamos con el siguiente. A su contexto Uh-huh. y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Vaya, entonces, a su contexto, ¿verdad?
lo relativo a la interpretación por medio de los silogismos, una lógica jurídica, ¿verdad? Una premisa mayor, una premisa menor, que al analizarlas y al estudiarlas, al generar un silogismo, me va a dar una conclusión, una interpretación al contexto. Y la final, ¿verdad? Que es la disposición, que cuando falla por una interpretación texto o su contexto, por medio de los mecanismos anteriormente establecidos, se debe analizar de conformidad al orden del texto constitucional. Interpretación de la ley. Entonces, ya conociendo las fuentes del derecho nacional y la interpretación normativa, ya podemos analizar lo relativo a las fuentes del derecho internacional. Vieran que es bien sencillo si nosotros lo estamos analizando de esa forma, ¿verdad? Por pasajes o por partes. Las fuentes del derecho nacional fue un repaso de lo que hicimos, porque eso ya lo conocen ustedes. Ahora tenemos que complementarlo con las fuentes del derecho internacional. Por eso mismo les pedí que tuvieran a la vista lo relativo a los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Los estatutos de la Corte Internacional de Justicia nos va a establecer los parámetros en cuanto a este órgano de dirección, en cuanto a su organización, en cuanto a su obligación, en cuanto a sus procedimientos y reformas, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando hablamos de fuente o el origen del derecho internacional, lo vamos a analizar desde una perspectiva legal, o sea, fundamentada en la norma internacional, y también en cuanto a una parte doctrinaria que se complementará, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar esta primera fase por medio de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, específicamente en el artículo 38. Vámonos al artículo 38. Entonces, allí, en el artículo 38, establece que la Corte tiene como función decidir conforme al derecho internacional las controversias que le son sometidas, y se aplicará de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Artículo 38, Jocelyn, por favor. ¿Lo leo completo, Lick, o solo las literales? Son numerales, si fuera tan amable. Ah, muy bien. Lean. Ok, a mí me aparecen por literales. Literal A, los convenios internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Bueno, frene ahí. ¿Cuál es la primera fuente del derecho internacional si lo miramos desde una forma o perspectiva general? Los convenios o tratados internacionales. Segunda fuente. Vamos. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Segunda fuente, la costumbre. Hablando de fuentes de derecho internacional. Vamos con la siguiente. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Muy bien, muy bien. La siguiente. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Muy bien. Allí estamos. Entonces, como les pregunte, establezca
las fuentes del derecho internacional de conformidad al artículo 38 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, en su forma generalizada. Sí, profesor, la respuesta es de que las fuentes del derecho internacional son las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Punto. Esa es desde una perspectiva inicial, pero también se puede analizar las fuentes del derecho internacional desde la perspectiva de las fuentes principales, desde la perspectiva de las fuentes secundarias y de una perspectiva final de las denominadas fuentes posibles del derecho internacional. Básicamente, lo que acaba de leer Jocelyn, segmentado en diferentes partes en cuanto a las fuentes que se mencionan o se están presentando en este momento. Entonces, como fuentes principales, vamos a tener los convenios o tratados como primera fuente y como segunda fuente, la costumbre. Entonces, por razón de tiempo, se las voy a ir dictando. Háganme favor de anotar. Los convenios o tratados, que es la primera fuente principal, ¿verdad?, del derecho internacional público, se establece como la fuente más importante del derecho internacional. La fuente más importante del derecho internacional, dado a que los estados tienden a dejar por escrito entre paréntesis, codificar los tratados y convenios internacionales para su correcta aplicación en cuanto a que los estados acepten las disposiciones en cuanto a derechos y obligaciones corresponda. Yo pondría un llamado con una flecha, estableciendo que un convenio o un tratado de carácter internacional es un acuerdo, es un pacto o es un consenso entre dos o más estados, cuyo contenido incorpora normas de conducta, de cooperación y de política. Yo sí, esto ya es propio, ¿verdad? Recordemos que desde el acuerdo de paz en Westfalia, a través de los principios generales internacionales, principalmente Hugo Grocio, cuando se establecieron estos pactos, consensos a través de convenios y tratados, se respetó el principio pacta sunt servanda. Freddy Mata, creo que es, se está rascando la cabeza. Freddy. Sí, dígame. ¿En qué consiste el principio pacta sunt servanda? En que lo pactado entre las partes
Sigo respondiendo. Sí, por favor. Lo pactado entre las partes es ley. Se podría definir así, que tienen que respetarse Sí. todo lo que ellos acordaron. Exactamente, lo pactado entre las partes se debe de cumplir, efectivamente, como lo dice Frey. Y ese es el fin del Tratado del Convenio Internacional, principalmente respetar ese acuerdo de voluntades entre estados. Recordemos que si en un momento determinado se adquieren derechos y se adquieren obligaciones, ¿verdad? Se ganan derechos y también se adquieren obligaciones. También, de cierta manera, se limita la soberanía, pero dentro de ese margen de respeto entre el concierto de naciones, donde Guatemala no es ajeno, ¿verdad? Tiene que respetar todos esos parámetros y lineamientos que dentro de ese cuerpo normativo se establezcan. Por eso la importancia nuevamente del artículo 171 de la Constitución Política de la República. El Congreso de la República no es un juguete, eso es una situación seria, donde cada delegado congresista pues tiene la responsabilidad de representar a un porcentaje de la población y tener esa responsabilidad al momento de legislar, tener una buena técnica legislativa para que posteriormente, y lo van a observar, generar una buena técnica judicial. Entonces, eso es importante. Como segunda fuente principal, ¿verdad, compañeros? Tenemos la costumbre. Anótela. La costumbre es aquella acción generalizada que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Y esta costumbre se divide en dos elementos. Haga el llamado en su anotación. Un elemento material que se refiere a la inveterata consuetud, que significa una práctica reiterada, y un elemento formal que consiste en la convicción de la repetición de esa acción que posteriormente, al generarla, la vuelve obligatoria. Entonces, esto sí me gustaría que lo anotaran, ¿verdad? Un autor bastante reconocido, Birelli, que lo cita pues Freeman en su momento determinado. Autores, muy pocas veces yo les voy a decir, ¿verdad? Que me lo consignen, casi no lo pongo, yo lo que quiero es el pensamiento. ¿Qué requisitos debe llenar la costumbre internacional? Se las indico de forma breve. La primera es de que debe ser considerada una práctica en la cual concuerdan muchos estados en una situación tipo que cae dentro del dominio de las relaciones internacionales. Es decir, una acción reiterada, respetada por los estados parte, que acepten y ratifiquen esa acción denominada costumbre. Además, como ustedes sabrán, ¿verdad? Eso lo vieron en filosofía del derecho. La costumbre se debe considerar como una práctica continua y repetida durante un periodo considerable. De hecho, la norma, su etapa previa o anterior, básicamente, es
la costumbre. Posteriormente la costumbre se vuelve norma. Y finalmente debe ser una práctica consentida de forma general por los individuos que componen esos estados. Muy bien. Ahora sí, las fuentes secundarias o auxiliares son dos: la jurisprudencia y la doctrina. Por eso necesitaba que hiciéramos la diferencia en derecho nacional y derecho internacional. Ahorita se van a dar cuenta. Recordemos que básicamente la doctrina internacional va a involucrar todos aquellos fallos de carácter internacional, como también los fallos de carácter nacional en su conjunto. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica básicamente se aplica lo relativo a los parámetros, cánones y procedimientos en cuanto a la escuela monista establece una práctica en conjunto, tanto derecho nacional como derecho internacional. No se analizan de forma aislada, sino que en su conjunto. Por eso, los fallos judiciales internacionales básicamente van a ser todas aquellas sentencias que van a ser emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Por favor, anótenlo. ¿Puede repetirle, por favor? Claro, Marian. Les decía que básicamente la jurisprudencia, compañeros, va a ser un análisis en su conjunto y no aisladamente. Los fallos de carácter judicial internacional y los fallos judiciales nacionales. Haciendo la separación, cuando entramos a entablar una conversación en cuanto a resoluciones, le comento, Marian, para que lo comprendamos de mejor forma y más práctica, van a ser todos aquellos fallos judiciales internacionales emitidos por la Corte Internacional de Justicia. Por eso les pedí que tuviéramos a la vista los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Y también, cuando hablamos de los fallos judiciales nacionales, los tenemos que entender como todas aquellas resoluciones o sentencias emitidas por las cortes, tribunales y juzgados nacionales que conocen algún problema que involucra un aspecto de carácter internacional. Ahorita le doy la palabra a Frey, solo déjenme concluir acá. Entonces, si ustedes se podrán dar cuenta, compañeros, básicamente son dos situaciones distintas, ¿verdad? Cuando hablamos como fuente del derecho, el derecho nacional, la jurisprudencia, son aquellos fallos, ¿verdad? 3 fallos en el mismo sentido, de forma conteste, emitidos o dictados por la Corte de Constitucionalidad, mientras que la jurisprudencia de carácter nacional son todos aquellos fallos de carácter internacional que son emitidos por la Corte Internacional de Justicia. Básicamente se miran temas relativos a diferentes situaciones que vamos a ver relativos a derecho humanitario, derecho ambiental, derecho de guerra, también la distribución territorial en cuanto a aire, mar y tierra, y los fallos judiciales nacionales, que básicamente tienen incidencia en cualquier corte, tribunal o juzgado, pero que reviste características de carácter internacional. Ahora bien, si recuerdan el artículo 38, ¿verdad, compañeros? Básicamente habla sobre los publicistas.
Y esa situación del 4, ¿verdad? Donde dice las decisiones judiciales, artículo 38 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, numeral 4, o literal C para algunos, ¿verdad? Las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia en distintas naciones. Cuando hablamos de publicistas o la norma internacional establece como publicista van a ser aquellas personas destacadas o teoréticos, analistas, autores académicos, ¿verdad? Que básicamente han establecido pues esos análisis en cuanto a la interpretación normativa de carácter internacional, dejándolo plasmados pues básicamente en textos académicos, manuales, revistas o conferencias. Eso es la doctrina. Y con relación, recapitulo, y voy de nuevo, compañeros. Fuentes nacionales, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Doctrinas internacionales, en su parte generalizada de conformidad al artículo 38. Las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios del derecho generalmente aceptado como tal, los principios del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia. Entonces, hacemos en su particularidad el análisis, fuentes principales y fuentes secundarias. Como fuente principal tenemos los convenios y tratados en materia internacional, que son esos acuerdos que respetan el principio pacta sunt servanda, lo pactado entre las partes se debe de cumplir, en el sentido de que es un convenio, un acuerdo que se llega entre dos o más estados que establecen una norma de conducta determinada para todos aquellos estados que aceptan y ratifican ese conjunto de normas de carácter internacional. La costumbre, ¿verdad? Como se lo dije, ese comportamiento generalizado que debe respetar la normativa, ¿verdad? La delgada línea de lo legal, ¿verdad? El respeto a esa práctica generalmente aceptada por derecho, en respetando y manifestando sus dos elementos en una parte material, en una parte formal, una práctica reiterada por ese grupo, ¿verdad? Respetando siempre no solo el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que también pues normas internacionales aceptadas por nuestro Estado, ¿verdad? Como el Pacto de San José, establece todo lo relativo al principio de igualdad. Y también lo relativo a la parte formal, ¿verdad? Que esa reiteración constante o repetición hace obligatoria esa conducta. Y finalmente, la jurisprudencia, ¿verdad? Que son esos fallos que genera la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Para que en un momento determinado se tenga esos pasajes, parámetros de análisis que no forman un precedente, ¿verdad? O doctrina como tal, sino que es una jurisprudencia internacional. Y finalmente la doctrina, ¿verdad? Que son esos pasajes que dejan plasmados los publicistas, analistas, juristas en el derecho internacional, bajo su interpretación normativa o hermenéutica, dejándolo plasmado en diferentes textos, ya sean académicos, manuales, revistas o conferencias que se desarrollen. Y las fuentes posibles, básicamente, compañeros, la que más me interesa a mí es el jus cogens, que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que es ese derecho imperativo para todos los estados que aceptan y ratifican un tratado o convenio internacional. Es una regla aceptada y reconocida en su generalidad. Eso quiere decir que es una comunidad internacional de los estados,
Entonces, recordemos que el jus cogens básicamente son principios, son prácticas, ¿verdad? Que son generalmente aceptados por todos los estados, independientemente hayan aceptado o no un tratado, convenio internacional. Entonces, vamos a ir paso a paso, compañeros. Yo lo que quiero es de que vayan repasando, tengan a la mano sus anotaciones, ¿verdad? Y el objetivo de la clase es de que no lo sientan tedioso, no se aburran, ¿verdad? De hecho, hay diferente material, tanto nacional como internacional, en cuanto al derecho internacional público. Por favor, con el compañero Polanco, con la compañera Reina, y aún no tengo el gusto de conocer al segundo alumno enlace. ¿Quién será el segundo alumno enlace antes de retirarme, compañeros? Carolina. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Lick. Disculpe, no anoté la segunda posible fuente del derecho internacional, solo me quedé con que era el jus cogens, el primero, pero el segundo. Ah, no, solo el jus cogens de momento. Vamos a ir a solo. agregar. Ajá, sí, porque Ok. recordemos que si usted hace analiza lo que establece la norma internacional en el artículo 38 en los estatutos y verifica los parámetros doctrinarios o legalistas en toda la parafernalia que en un momento determinado establece ahí, hace un macho coincidencia con lo que establece la norma y la doctrina. Entonces, básicamente usted tiene la misma información doctrinariamente como legalmente en el artículo 38. Entonces, si no se comprende de una forma pues concreta en el artículo 38, que ahí está determinado y analizamos cada uno de los pasajes que establece, lo puede verificar a través de las fuentes principales, fuentes secundarias o bien en la fuente posible. Es lo mismo, solo que pasamos de lo general a lo particular, nada más. Ok. Gracias, Lick. Vaya, entonces, por favor, Reina, que se comunique el segundo alumno enlace con usted. Buenas noches, no sé si estará presente, Reina. Sí, Lick, aquí estoy. Buena noche. Gracias, Reina. Buenas noches. Yo creo que son los dos compañeros que están levantando la mano, ¿verdad? Los compañeros enlace. Sí, El primer así es. alumno. Así es. Vaya. Entonces, yo le voy a pedir de favor, Reina, que tanto Jorge como Steven, Steven es el segundo alumno enlace, ¿verdad? Así es, Lick. Vaya, que le proporcionen su número de teléfono y yo me voy a estar comunicando con ellos también para que tengamos una comunicación tanto con usted, mi persona, y que los compañeros pues estén respaldados por cualquier situación que se les presente. Muy bien, Lick. Muchísimas gracias, Reina. Bueno, si no hay Les voy nada a pasar más, la asistencia únicamente en el chat. vaya, muchísimas gracias. Entonces, les van a pasar su asistencia, compañeritos. Háganme favor de llenarla y cualquier situación, pues yo voy a estar atento de ustedes. Vamos a dar por concluida la clase. Gracias, Lick. Buenas noches.